Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están en contra del aeropuerto en Santa Lucía, en defensa del agua en la región sobre todo. Se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios. Y esto es bien importante porque si no luego salen los cabrones de los pejes a decir que nosotros estamos apoyando al tarado de Claudio X González y lo de mexicanos que pues sí son doble cara. Desafortunadamente hay que sacar algo de la investigación, pero reconocer que son que nada más buscan por sus propios intereses. Pero aquí la situación es diferente y obviamente que gente que va a ser afectada por este nuevo aeropuerto sale a decir, a ver, nosotros estamos haciendo de nuestro lado por nuestro pueblo, ellos lo están haciendo solamente para querer posicionarse y no desaparecer, ¿no? Para que no los desplacen sus jefes y ellos también pues, sean los jefes, ¿verdad? Me refiero a ese grupo de empresarios que pues quiere, aún así, quieren un aeropuerto en Texcoco, cuando aquí hemos dicho ni Santa Lucía ni Texcoco. Aquí ningún aeropuerto en el Valle de México. No se puede, ya está muy saturado, ya hay mucho estrés hídrico, causarían una grave situación no solamente ambiental, también me refiero a la gente que vive en esa región, va a salir muy afectada, compas, pero bueno. Vamos a leer esta información a través de pie de página escrito por Lidet Carrión. Lanzan defensa comunitaria contra Santa Lucía. No hay empresarios, ni políticos, ni ninguna otra índole. Para que quede claro, y qué bueno que salieron a aclarar estos pueblos originarios que obviamente pues, los apoyan los de Atenco, los de Seferino Ladrillero, entre otros compas que pertenecen también al zapatismo. Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están en contra del proyecto Santa Lucía, como se los vuelvo a mencionar, pero se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios quienes lo hacen bajo la lógica empresarial, pero también para querer un aeropuerto en otro lado donde también van a salir afectados más pueblos. Desde las comunidades advierten, les mueven el derecho humano al agua, porque es una necesidad de todos, compas, todos, todas y todoas. Los pueblos originarios afectados por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía preparan una defensa legal de carácter internacional en contra del proyecto. Reclaman la defensa del agua y el derecho de los pueblos originarios de ser escuchados. Advierten que la cuenca hídrica del Valle de México no soporta un megaproyecto más. La estrategia legal está bajo la guía legal del Centro de Derechos Humanos, como se los mencioné, Seferino Ladrillero. José Antonio Lara Duque explica en entrevista quién es director, es director de este Centro de Derechos Humanos. Dice él, ya interpusimos la primera batería de amparos. El proceso de construcción de amparos comunitarios, a diferencia de otros recursos impulsados desde la ciudadanía o de particulares, lleva mucho más tiempo porque se tiene que consultar. Por eso se han interpuesto apenas los primeros amparos, pero de una batería mucho mayor que habrá según se toman las decisiones. Lo que nosotros planteamos continúa desde las comunidades es el tema de protección del derecho al agua y de los pueblos originarios. Esos son dos pies sobre los que levanta la resistencia de los pueblos. Añade, abiertamente y claramente hay una diferencia de nosotros con los colectivos que han impulsado amparos desde la lógica empresarial, que se disputa el cártel de Claudio X González contra el cártel de Riobó, perteneciente al grupo de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se están dando. Mientras tanto el pueblo pues sigue afectado, ¿verdad? Añade, abiertamente y claramente hay una diferencia de nosotros con los colectivos que han impulsado, bueno, ahí ya se los leí, que buscan, dicen, explica regresar al proyecto de Texcoco. Ese es el interés nada más. Nosotros apoyamos y celebramos en su momento que se cancelara el proyecto en Texcoco. Aquí en este canal también hemos dicho, ni Texcoco ni Santa Lucía, así que cualquier comentario que empiecen a lanzar, yo los bloqueo. Y se acabó cualquier comentario en apoyo a Texcoco o a Santa Lucía. Bloqueados, de una vez se los digo, mejor evítense comentarios porque no los voy a leer ni les voy a hacer caso. Aquí nada más la gente que valoramos la vida, que respetamos los pueblos originarios y que ya no queremos más megaproyectos que afecten al Valle de México. Ellos lo hacen desde una lógica económica. Tenemos claro que ellos no buscan la protección del derecho humano al agua, advierte. Partiendo de ahí hay una distancia importante. Se puede coincidir en suspender Santa Lucía, pero hasta ahí. Los pueblos originarios no buscan ni avalan retomar Texcoco. Desde la lógica que llevamos de proteger toda la cuenca es insustentable.
Lara Duque, en su momento, también participó en la defensa del territorio en Texcoco. Recalca: sabemos de la postura de la llamada Presidencia de la República de mantener por sobre todas las cosas Santa Lucía. Él, López Obrador, está perdiendo óptica en una disputa con estos grupos empresariales. Pide que el desgobierno federal, agrego desgobierno, no voy a decir gobierno, no descuide que hay derecho de pueblos que también están metidos en los escenarios y hay riesgo de ser demasiado tradicional. Quien encabeza el gobierno o desgobierno está metido entre los intereses empresariales y los pueblos colectivos. Tecámac no tiene agua. Como ustedes saben, hay muchas unidades habitacionales que se la están agenciando, que han amenazado a las comunidades autónomas de San Pablo Tecalco, entre otras, donde ya les han empezado a arrebatar el agua. ¿Por qué? Porque la quieren municipalizar a través del nuevo desgobierno de Mariela Gutiérrez, que ahora ya, además de que es amenazada por el crimen organizado, pues ella sigue empeñada en hacer lo mismo que hace el crimen organizado, pero hay que ver qué cártel la defiende, porque no solamente es el Primor, hay otro. Pero bueno, a ella no le importa hacer buen gobierno, ¿verdad? Y tampoco solucionar el problema de la inseguridad que sucede por esa zona. En Atenco, durante la oposición al aeropuerto, los actores principales fueron los campesinos. En Tecámac y Zumpango, los actores son los sistemas comunitarios de agua que les estoy mencionando, porque el problema es la disponibilidad de agua. Lara Duque enfatiza: lo que se valora desde estas comunidades es el derecho al agua, que conocen muy bien, ya que desde mediados del siglo XX en Tecámac la administración del agua ha sido comunitaria. Santa Lucía está ubicada entre los municipios de Zumpango, Tecámac y Nextlalpan. El municipio que ocupa más es Tecámac, con un 70%. Luego sigue Zumpango con un 20% y por último Nextlalpan el 10%. Dentro de estos tres municipios, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero ha identificado al menos 25 pueblos originarios. Muchos de ellos mantienen su organización por medio de usos y costumbres, o sea, no están municipalizados. Esto es bien importante, por eso yo les mencioné que de ahí viene la clave de por qué nos debemos mejor dicho, ya no depender de la municipalidad, sino ya empezar a hacer nosotros el trabajo, ¿verdad? Aquí en Ecatepec se necesita urgentemente, pero bueno. La mayoría de ellos tienen sistemas comunitarios de agua, que no es otra cosa que la administración del agua por los propios habitantes de esas comunidades. En la zona hay una situación muy particular en cuanto al agua. A principios y a mediados del siglo XX, o sea, del siglo pasado, con la necesidad de una red hidráulica, las comunidades, con sus propios recursos y trabajo, montaron sus propias redes hidráulicas. Sin participación de gobiernos ni municipales o estatales, era una responsabilidad de Estado proveer de agua, pero no lo hicieron. Así lo hicieron las propias comunidades, resume Lara Duque. Así que las comunidades de la región tienen mucha claridad y experiencia con respecto al manejo y el uso del agua, y eso hay que reconocerles y felicitarlos. A partir del temblor del 85 en Tecámac y Zumpango se detonó una explosión demográfica. Mucha gente de la Ciudad de México buscó salir de ahí. Luego, desde el año 2000 empezaron a desarrollarse viviendas o fraccionamientos impulsados por el entonces gobernador o jefe de plaza, el delincuente Arturo Montiel Agrego. Las ciudades dormitorio para el 2000 aproximadamente y 2001, el llamado gobernador Arturo Montiel empujó las ciudades dormitorio. Se trata de un desarrollo descomunal de vivienda a través de empresas, también para beneficiarse este cabrón, y cuántas cosas no realizó por debajo del agua. Esto es incompatible con el sistema de agua que tenían los pueblos. Esto dio los primeros choques de interés. La zona venía siendo hostigada por los municipios para despojarlos de sus sistemas comunitarios, concretamente Tecámac y Zumpango. Tienen administraciones de agua municipales, pero en otras partes de las demarcaciones los municipios no entran para el servicio de agua. Entonces, había una disputa para arrebatarles la administración de su sistema y se ha venido resistiendo buscando proteger estos sistemas. El Seferino Ladrillero comenzó a participar en esta resistencia desde el año 2012. Actualmente los pueblos originarios que participan en estos amparos son Tecámac Centro o Tecámac Pueblo, que fue la cabecera municipal de los 12 pueblos originarios. San Lucas Xolox, de todos los más cercanos a Santa Lucía, está a 1 kilómetro. Luego, Santa María Ozumbilla, Los Reyes Acosac, Santo Domingo Ajoloapan, San Sebastián en Zumpango, Santa María Cuevas en Zumpango, Loma Larga. Lara Duque explica que estos son los pueblos en los que Seferino Ladrillero tiene participación, pero no son los únicos que preparan una resistencia. El problema de fondo es una incapacidad de la Cuenca de México de soportar megaproyectos de gran envergadura. Los funcionarios tienen la visión corta de que Santa Lucía ya está construido y por lo tanto el proyecto no afectará, pero no es el caso. Las mentiras de López Obrador y todo su séquito, que eso es lo que están haciendo, es que sí es factible, es que sí es factible, es que no es factible, ni tampoco en Texcoco, compas, ninguno.
Se necesita primero implementar, primero lo que deben de hacer es hacer un estudio serio para que se demuestre que no se puede hacer en ninguno, y otra, buscar modernizar el aeropuerto. ¿Se acuerdan de la encuesta que yo les hice ahí en comunidad? ¿Cuántos usan el aeropuerto? Chequen cuántas son las personas que usan el aeropuerto. Apenas el 5%. De las 100 personas o de las 35 personas, solamente 10 personas, entre 5 y 10 personas usan el aeropuerto, de las 35 que contestaron en este canal. La cuenca del Valle de México tiene varias subcuencas, una de ellas es la de Texcoco, por ejemplo, donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto. Ahí la sobreexplotación de la cuenca es del 500%. Ello de acuerdo con los propios datos de la Conagua, advierte Lara Duque. Es decir, se saca más agua de la que se infiltra al subsuelo. Esto ocasiona que los pozos se sequen y la ciudad se hunda. Por cierto, en Tecámac, Zumpango, no tengo bien los datos, pero lo que sé es que en Tizayuca no está lloviendo, No ha llovido durante 1 o 2 meses. A ver si es cierto, porque me comenta un familiar que anda por esa zona que no ha llovido por allá, por Zumpango, por allá, por Tecámac, por Tizayuca. Al parecer, no estoy seguro, pero ahí me lo pueden explicar si gustan. Tecámac y Zumpango está sobre la subcuenca Cuautitlán-Pachuca. De ahí la sobreexplotación es del 800%. La carencia de agua en Santa Lucía es aún más crítica que en Texcoco. En el 54 hay un decreto de veda en la región, consiste en que no pueden hacer nuevas perforaciones para extraer líquido. A ver, ¿por qué construyeron la Peñafiel? Entonces fue bajo corrupción, hecho por Peña Nieto y también por Erubiel Ávila. Se tendría que investigar, y al rato va a salir también otro escándalo, que pues obviamente se tiene que sacar, compas, para demostrar todo lo que hicieron desgobiernos anteriores y lo que quieren todavía proliferar en este desgobierno. Se está sacando más agua de la que está entrando. Hoy por hoy hay pozos abatidos, o sea, que ya se están secando. Pozos, obviamente, que se secan. Los vecinos nos refieren que hace 30, 40 años aproximadamente se podía hallar agua con una perforación de 8 a 10 metros de profundidad. Hoy se requieren 150 metros. Y eso, los pueblos de Tecámac, Zumpango lo saben de primera mano, porque son ellos los que administran este bien. Pero ahí salen gente que pues ni sé si son de ahí, a inventar, a decir pendejadas de que si hay agua, de que sí se puede hacer un aeropuerto allí, de que no afecta la laguna de Zumpango, porque también puede afectar, puede haber más microsismos en esa región como lo que estaba ocurriendo entre 1 o 2 años anteriores. Pero bueno, yo no creo que sean de ahí, o es gente que vive en de esas viviendas como en Villa del Real y todos esos héroes Tecámac. Bueno, que yo no quisiera decirles nada a ellos porque bueno, pero pues también han sacado agua, y luego ahí también anda Antorcha Campriesina, ¿verdad? Ahí no dicen, pero dicen que en Chiapas, pero no dicen del Estado de México. Dicen de Chiapas y dicen un montón de mentiras. Pero bueno, el proyecto de Santa Lucía proyecta un consumo de agua alrededor de 12,000 metros cúbicos por día. La Sedena dice ser autosustentable con apenas 2,000 metros cúbicos de agua, y el resto para Santa Lucía decían que lo iban a sacar de sus propios pozos. Pretendían un juego medio perverso para decirles que perforarían sus propios pozos, pero los pobladores son expertos en el tema y saben que sus pozos se encuentran en el mismo vaso. Una vez que Víctor Toledo entró a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el desgobierno federal reconoció la crisis hídrica, la poca disponibilidad de agua. Entonces propuso traer agua de la cuenca del Mezquital en Hidalgo. O sea, se las vas a quitar a la gente de Hidalgo. Pues también está igual de seco, Pero bueno. Pero los pueblos de Tecámac y Zumpango alegaron. ¿Y qué pasará ya con los vecinos del Valle de Mezquital? Reviraron. Cada región debe ser sustentable con su propia agua. No le vas a arrebatar para dárselo a otros que ni siquiera son pueblos originarios, son nada más los que tienen el varo, las industrias, ¿no? Uno de los proyectos más costosos e insustentables que existen son los trasvases de agua, es decir, el llevar agua de una región a otra. El costo energético es elevado y conlleva graves problemas de sustentabilidad y la afectación a las comunidades. La Ciudad de México es uno de los lugares más insustentables que existen. Justo por esta situación de esta sobreexplotación y trasvases se derivan hundimientos, contaminación, sequías e inundaciones, además del consumo indiscriminado del agua de otras regiones. La mayoría de las aguas del Valle del Mezquital son aguas negras provenientes de los desechos de la Ciudad de México. El proyecto federal ofrece que Santa Lucía se abastecería del agua tratada y dejaría
Se dejaría el agua a las comunidades, pero no le creen. Pues obviamente no, siempre te dicen eso y al rato es otra situación. Sabemos por experiencia que probablemente a las comunidades den el agua sucia. Ahora sí, como dicen, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas, dice Duque. Y pues nosotros en nuestros pueblos tenemos a los expertos en estos temas, los albañiles. Ellos explican que para construir, para fraguar, se requiere agua limpia potable. El agua tratada no sirve. ¿Entendieron? En esas regiones hay mucha albañilería. Hay yeseros, entre otros, que se dedican a la construcción y son expertos y son buenos. Ahí lo tienen para que luego no digan, ay, eso es falso. Tú lo que no quieres es progreso. Tú lo que quieres es que estemos retrasados. A ver, compas. Peor si meten este megaproyecto y joden a todos los comercios que están allá. Porque los van a joder. Porque van a entrar Oxxos, Aurrerás, Walmart, entre otros, ¿no? Y eso es lo que no queremos ya más. Si con el Power Center de Tecámac ya tienen suficiente, ¿para qué quieren meter más? Ahora que Power Center Santa Lucía, Power Center Nextlalpan, ya estuvo suave. ¿Vieron lo que pasó allí en Nextlalpan con lo del gasoducto, con el gas LP? Bueno, así va a pasar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque les atrae el varo que se va a generar ahí. Pues hasta los del crimen organizado, ¿verdad? Como Cartel de Jalisco y todavía la familia michoacana, entre otros. Por esa razón nos oponemos también al de Santa Lucía, así como el de Texcoco. No queremos más aeropuertos, ya estuvo suficiente. Así que tienen que buscar alternativa para el que está actualmente. Y no me vengan con chingaderas de es que ya está muy saturado, ya no podemos. Entonces, ¿por qué los de la Jardín Balbuena y los demás no pusieron resistencia o no han dicho nada? Pues están acostumbrados a vivir cerca del aeropuerto. Yo los entiendo, a lo mejor también ya quieren pues estar tranquilos, pero eso lo tienen bueno, la gente que se fue a vivir en esas regiones pues no debería haber vivido cerca del aeropuerto, pero pues desafortunadamente por la densidad demográfica y la falta de oportunidades en otros estados durante el tiempo y al centralizar todo a la Ciudad de México, ¿por qué? Para centralizar el poder. Habría que decirles a los gobernantes que estuvieron, a los malos gobernantes de los años 50 y 60. ¿No? O sea, me van a decir un montón de cosas, pero también saldría el doble o peor que sucedió hace un buen rato, que de hecho ahí sí deberíamos de voltear e investigar más sobre este asunto. Pero bueno, aquí no tienen por qué poner un aeropuerto si ya está atestado de inmobiliarias. En fin, saludos compas.